Buenas noches a todos los presentes, estimados participantes. Sean bienvenidos a Biloyer. Mi nombre es Camila Moromisato y el día de hoy, bueno, tendré el honor de compartir con ustedes esta sesión del diplomado de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. En esta ocasión contamos con la distinguida presencia del doctor Abu Hatba, abogado por la Universidad de Lima. Él es especialista en Derecho Administrativo, Contratación Pública y Solución de Controversias. Actualmente es supervisor legal de contrataciones con el Estado en Claro, Perú, donde trabaja hace más de 8 años. Antes de ello, él fue especialista legal en el Tribunal de Contrataciones del Estado en la OCE. Además, ha cursado especializaciones en adquisiciones públicas, derecho corporativo en la Universidad de Lima y ESAM. Además, él es abogado colegiado y ha publicado un análisis normativo sobre contrataciones del Estado. Para quienes nos acompañan el día de hoy en el diplomado, quisiera mencionarles que pueden realizar sus preguntas a través del chat o levantar su mano para poder cederles la palabra. El doctor se encargará de responder sus preguntas al final de la sesión o cuando él mejor lo crea conveniente. Asimismo, si están interesados en adquirir el certificado, pueden contactarse con nosotros a través de nuestros canales de WhatsApp y también a través de nuestras redes sociales. Sin más preámbulos, doctor, agradecerle nuevamente por acompañarnos el día de hoy y le cedo la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Faisal Hernán Abujada Segarra y el día de hoy vamos a compartir algunos temas referidos a las disposiciones especiales de las fases de actuaciones preparatorias para bienes y servicios y segmentación de contrataciones. Quería empezar también, en primer término, agradeciéndoles a cada uno de ustedes su presencia el día de hoy. Y también agradecer a Bill Lawyer por la gentil invitación y sobre todo por esta iniciativa que es sin duda importantísima, dado que estamos prontos a la entrada en vigencia de un nuevo cuerpo normativo en el marco de la ley de contratación de las contrataciones públicas en el Perú. En ese sentido, es sin duda indispensable conocer los alcances de la nueva normativa a la cual nos vamos a enfrentar. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a ver la parte referida a las actuaciones preparatorias para las contrataciones de bienes y servicios. De manera preliminar, quería empezar abordando y haciendo un pequeño recuento de lo que se nos viene. Como saben ustedes, la nueva ley de contrataciones con el Estado ha sido publicada el 24 de junio del 2024 con la denominación de la Ley General de Contrataciones Públicas. Vemos ahí que el legislador ha querido darle una nueva nomenclatura a la ley y vamos a pasar de la Ley de Contrataciones con el Estado a la Ley General de Contrataciones Públicas. Asimismo, esta norma ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Supremo 09-2025-EF, publicado el 22 de enero del 2025. En ese sentido, de acuerdo a lo dispuesto en ambas normas, la entrada en vigencia de este nuevo ordenamiento se dará a los 90 días posteriores a la publicación del reglamento, es decir, el próximo 22 de abril del 2025. Dicho esto, y ya centrándonos en el tema que nos atañe, vamos a hacer como un breve análisis paralelo entre cómo está regulada o cómo estaba regulada las etapas del procedimiento de selección en la actual ley, la ley vigente 30.225, y cómo va a estar regulada en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Seguramente, como muchos de ustedes saben, el procedimiento de contratación o el procedimiento de selección, como podemos decir en sentido lato, tiene tres grandes etapas. La primera de ellas es la referida a los actos preparatorios, la segunda el procedimiento de selección y la tercera finalmente la etapa de ejecución contractual. Cada una de estas etapas es sumamente importante, es sumamente trascendental y es necesario que todos los operadores involucrados en contrataciones con el Estado estemos plenamente familiarizados con cada uno de los tópicos que se abordan en cada una de estas. Por ejemplo, en la etapa de actos preparatorios tenemos lo que se conoce como el Plan Anual de Contrataciones,
es decir, la etapa en la cual las entidades planifican las contrataciones que se van a hacer durante un año. El estudio de mercado, que es cómo las entidades o los compradores dentro de las entidades buscan conocer cómo se está comportando en el mercado respecto a un requerimiento que requiere una entidad. También tenemos la formulación de los términos de referencia, que se da cuando se formula el requerimiento de la entidad y cómo se traduce esto en un documento que va a ser dirigido hacia los potenciales proveedores a través de las bases del procedimiento de selección. También en esta etapa de actos preparatorios se da la designación del comité de selección para aquellos procesos que lo requieran y también sin duda se da la elaboración de las bases administrativas. Transcurrida esta primera etapa, pasamos a la etapa del procedimiento de selección, que es donde propiamente se da la etapa postulatoria, la etapa en la que los proveedores compiten y pugnan por la obtención de una buena pro. Y esta es, como ustedes también seguramente recuerdan, es la convocatoria, tanto el registro de participantes, la presentación de consultas y observaciones, la absolución de estas, las elevaciones en los casos que correspondan, tenemos también las bases integrales, la presentación de ofertas, su evaluación, finalmente el otorgamiento de buena pro y en los casos que se den, impugnaciones y el consentimiento. Una vez que se otorga la buena pro y se da el consentimiento, pasamos a lo que se llama la ejecución contractual, que se da cuando ya el contratista, perdón, el proveedor es adjudicado, su buena pro queda consentida y pasa a tener la condición de contratista. Previa presentación de documentos para la firma del contrato, la firma del contrato propiamente y se da la ejecución de las prestaciones en la cual finalmente se va a validar o se va a viabilizar el cumplimiento de la finalidad pública que se buscaba a través de este procedimiento de contratación. En esta etapa de ejecución contractual se dan las modificaciones, pueden haber adicionales, reducciones, contrataciones complementarias, de ser el caso, conformidades, el pago, la constancia de prestación y finalmente, en los casos que amerite, la devolución de las cartas fianzas que se hayan otorgado como garantía. Como pueden ver, son tres etapas claramente marcadas, claramente diferenciadas y cada una de ellas tiene una particularidad e importancia significativa dentro de todo el procedimiento de contratación. Ahora bien, ¿cómo se va a regular esto que está en la norma actual? ¿Cómo se va a regular en la nueva norma, en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas? Pues bien, un primer cambio que tenemos, que parece anecdótico, es que ya no estamos en la etapa de actos preparatorios, sino actuaciones preparatorias. Es un cambio, podríamos decir, meramente denominativo, meramente de nombre, pero en esta etapa se han incorporado nuevos términos, nuevas instituciones que debemos también tener en cuenta. Pero noten también que siguen siendo tres etapas claramente diferenciadas. Actuaciones preparatorias, fase de selección, ahora en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas se le va a denominar fase de selección, y la ejecución contractual sigue siendo la misma. Las, los conceptos que pueden ver en pantalla seguramente son nuevos, sobre todo en lo tocante a las actuaciones preparatorias, porque estamos ante una nueva terminología. Acá se habla de la segmentación de contrataciones. ¿Qué es la segmentación de contrataciones? Lo vamos a ver justamente el día de hoy. ¿Qué es la estrategia de contratación? También vamos a ver qué nos quiere decir el legislador con esta nueva denominación. Y finalmente también tenemos la indagación y la consulta al mercado, que no sería otra cosa que el estudio de mercado, que ahora se está tratando de esquematizar y sistematizar un poco cómo es que las entidades interactúan con el mercado en esta etapa previa de actuaciones preparatorias. Finalmente también se habla del expediente de contratación y de los evaluadores. Seguramente cuando vean la fase general de, de las disposiciones para bienes, servicios y obras, van a conocer cómo están clasificados los evaluadores para los procedimientos de selección. Ahora te hablan de un oficial de compras, se habla de un comité, se habla de los jurados e inclusive de expertos. ¿De acuerdo? Entonces son varias denominaciones y varios
nuevas instituciones, como les decía, que esta norma está trayendo consigo. En el día de hoy nos vamos a centrar básicamente en la etapa de actuaciones preparatorias referida a la contratación de bienes y servicios. Cualquier duda o consulta que tengan la pueden ir dejando por el chat y al final de la clase la podemos ir absolviendo sin ningún tipo de problema junto con las dudas que surjan también al final. Bien, cuando hablamos de actuaciones preparatorias, ¿a qué nos estamos refiriendo? Como les decía, esta es la gran etapa previa a o en la etapa en la cual se va a gestar la contratación. Se va a empezar a viabilizar la satisfacción de una necesidad que está surgiendo al interior de una entidad, y concretamente al interior de un área usuaria. Puede ser, por ejemplo, la necesidad de un servicio, si estamos en una entidad, la necesidad, por ejemplo, de un servicio de vigilancia, puede ser de un servicio de telecomunicaciones, internet, telefonía móvil para los trabajadores, puede ser la compra de algún equipo para el funcionamiento propio de alguna entidad, por ejemplo, para la policía pueden ser patrulleros, para el Ministerio de Salud pueden ser también ambulancias, para cualquier necesidad que necesita una entidad para justamente cumplir con sus funciones es justamente en la etapa de actuaciones preparatorias donde se empieza a gestar esta contratación a partir de un requerimiento formulado por un usuario dentro de una entidad. Ahora, ¿cómo define las actuaciones preparatorias la nueva Ley General de Contrataciones Públicas? En esta etapa van a comprender todas aquellas actuaciones desde la segmentación de contratación. Vamos a ver a continuación a qué se refiere con la famosa segmentación de contrataciones del Plan Anual de Contrataciones del cuadro multianual de necesidades. Este nombre, que parece un poco largo, hace referencia a lo que nosotros ya veníamos conociendo como el PAC, sino simplemente el legislador está queriendo plasmar en esta nueva denominación, vinculando el plan anual de contrataciones que conocemos, que es lo que las entidades requieren para un determinado ejercicio presupuestal, que debe estar programado o debe responder a lo que está ya programado en un cuadro multianual de necesidades. ¿Ok? Entonces va a comprender tanto la segmentación de la contratación, de las contrataciones incluidas en este plan, hasta antes de la convocatoria del procedimiento de selección. Recordemos que en el nuevo esquema, la etapa de fase de selección va a iniciar justamente con la convocatoria. Entonces, esto es justamente todo lo que se da antes de la etapa de convocatoria. ¿Qué incluye esta etapa de actuaciones preparatorias? Incluye el anuncio de la contratación futura, que es una nueva, también, un nuevo concepto de esta nueva normativa, que básicamente es el anuncio de connotación futura, es el anuncio, valga la redundancia, que hace una entidad como la primera alerta de un servicio, de un bien o de una obra que va a contratar a futuro. No es propiamente una convocatoria, sino simplemente como un aviso de que a futuro va a querer tal servicio de esta característica, este, y esta entidad, digamos, ¿no? Esto va a estar regulado, se va a hacer a través del Pladico, que como ustedes saben va a reemplazar también a lo que entendemos ahora como, o que conocemos como se hace. Entonces también es un nuevo concepto que tenemos que tener en cuenta, esto del anuncio de contratación futura, y va a ser aplicable solamente para algunos procedimientos, básicamente para concursos públicos y licitaciones públicas, que son los procesos que, digamos, conocemos de mayor envergadura y de mayor cuantía. Así también en esta etapa de actuaciones preparatorias también se va a dar la estrategia de contratación, que va a ser la determinación de las entidades de qué estrategia y qué tipo de proceso de selección se tiene que aplicar. Y también en esta etapa de actuaciones preparatorias se da lo que ya conocemos, que es la aprobación del expediente de contratación y la elaboración de las bases. Bien, ¿a qué nos referimos con la segmentación de contrataciones? Este nuevo concepto, como parte de las actuaciones preparatorias, se va a realizar para clasificar las contrataciones consideradas dentro del Plan Anual de Contrataciones con el Estado
determinando la estrategia de contratación con el fin de determinar el tipo de interacción con el mercado que se va a utilizar y también se va a organizar y se va a organizar y optimizar los recursos de la dependencia encargada de contrataciones del Estado, que también, ojo, dependencia encargada de las contrataciones es lo que antes conocíamos como el OEC, el órgano encargado de las contrataciones. Entonces, esta etapa de segmentación va a servir para una cosa, para clasificar las contrataciones en el PAC y para determinar la estrategia de contratación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es la estrategia de contratación? Este es un proceso mediante el cual la dependencia encargada de las contrataciones, en base al requerimiento formulado por un área usuaria, va a analizar y evaluar todas las variables que confluyen en este proceso, es decir, qué es lo que está necesitando la entidad. Y en aplicación del principio de valor por dinero, va a determinar cuál es la mejor forma de interactuar con el mercado para obtener justamente una determinación de un valor estimado o de un valor referencial para determinar una cosa, el tipo de procedimiento de selección y también el sustento o no de la utilización de un procedimiento de selección no competitivo. Es decir, se va a determinar si se usa qué tipo de procedimiento de selección, de acuerdo, a partir de la información del estudio de mercado, si va a utilizar un concurso público, una licitación pública, si va a ser una modalidad abreviada o no, o de repente si es que no hay muchos proveedores en el mercado, ¿de acuerdo? O si se encuentra ante una causal de habilitación de un procedimiento de selección no competitivo. Es decir, si estamos ante una de lo que se denominaban anteriormente como una contratación directa. ¿De acuerdo? En suma, la estrategia de contratación, repito, va a servir para determinar el tipo de procedimiento de selección y la determinación del sustento o no de utilizar un procedimiento de selección no competitivo. Bien, esta segmentación de contrataciones en el caso de bienes y servicios se va a realizar considerando estas 4 categorías que están establecidas en el nuevo reglamento. Se van a clasificar las contrataciones de acuerdo a bienes o servicios rutinarios, bienes y servicios operacionales, bienes o servicios críticos y bienes o servicios estratégicos. Ahora, ¿de qué depende que se considere rutinario o, o operacional, crítico o estratégico? Depende de 2 criterios básicos. Uno, de la cuantía del procedimiento de selección o de lo que se quiere contratar y del riesgo. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con riesgo? Perdón, cuantía. La cuantía está básicamente descrita como se van a clasificar de alta cuantía cuando en el PAC este monto que se quiere contratar supera el 10% del monto total de las contrataciones de bienes y servicios que se quieren contratar. ¿De acuerdo? Entonces va a ser una verificación básicamente aritmética de qué contrataciones se consideran de alta cuantía. ¿De acuerdo? Es decir, de alto valor. Y el alto valor o la alta cuantía también está ligada al impacto que genera este tipo de contratación en las funciones o en el funcionamiento de una entidad. ¿De acuerdo? Entonces, si es un procedimiento de baja cuantía, es un procedimiento que, digamos, no requiere mucho presupuesto para su contratación, no impacta mucho en el funcionamiento de la entidad, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un criterio para clasificar. Y el otro criterio para la clasificación es el del riesgo. El riesgo está referido a la posibilidad de que el procedimiento de selección no termine con un otorgamiento de una buena pro, o termine desierto o tenga poca competencia. ¿Y cuándo se determina que un proceso tenga un riesgo de que no pueda terminar con una buena pro, que pueda terminar desierto? Cuando, por ejemplo, en los 2 últimos años, un mismo procedimiento de selección para este mismo bien haya sido declarado desierto. O también que el promedio de los postores para contratar servicios similares a lo que se quiere contratar ahora dentro de los 2 años anteriores, ¿de acuerdo? Haya sido
un promedio de menor o igual a 3 postores. ¿De acuerdo? Es decir, en los 2 años anteriores, cuando se ha querido contratar este proceso, solamente se hayan tenido 3 o menos postores. ¿De acuerdo? Para el caso de bienes y para el caso de servicios, 2 postores. Como vemos, son procedimientos donde hay poca competencia, solamente 3 o 2 postores dentro de los 2 años. Y también se puede ver que es un proceso de alto riesgo cuando debido a lo que se quiere contratar o a la especialización de lo que se quiere contratar o proveer, hay poca disponibilidad en el mercado. Estamos hablando de bienes sofisticados o de o de servicios que para su prestación requieren una especialización alta. Entonces, ese es un indicador de que este procedimiento puede ser riesgoso, cuando hay probabilidad de que haya poca competencia o que sea de difícil obtención en el mercado. Entonces, a partir de la cuantía y del riesgo es que se pueden clasificar o se pueden segmentar los contratos en rutinarios, que son contrataciones de baja cuantía, de poco presupuesto y de bajo riesgo, es decir, que hay bastantes proveedores que te pueden ofrecer, o también pueden ser operacionales, que son de mayor presupuesto porque impactan en las funciones de la entidad y de bajo riesgo porque hay varios proveedores que te lo pueden brindar. Ahora también pueden haber contrataciones que pueden estar clasificadas como críticas, porque tienen, si bien baja cuantía, porque no requieren, digamos, mucho presupuesto, pero que tienen un alto riesgo de que no se consiguen fácilmente. Entonces, esto se considera como crítico. Pero más importante aún son aquellas contrataciones que son estratégicas, porque son de alta cuantía, es decir, tienen un presupuesto importante, significativo e impactan en las funciones de la entidad, pero además tienen un riesgo alto. ¿Por qué? Porque hay pocos proveedores que te pueden brindar este servicio y justamente por esa poca concurrencia de proveedores es poco probable o es bastante probable que estos procedimientos, justamente por la falta de proveedores, termine siendo o termine declarándose desierto. Entonces, son 4 grandes tipos de segmentaciones bajo las cuales se pueden clasificar las contrataciones. Repito, rutinarios, que son de bajo costo y de bajo riesgo, operacionales, que son de baja cuantía y de bajo riesgo, alta cuantía, perdón, y de bajo riesgo, y los críticos, que son de baja cuantía, alto riesgo, y los estratégicos, que son los importantes y trascendentales para, para el funcionamiento de la entidad y que requieren un presupuesto alto y que también tiene un probable riesgo de que no sean adjudicados fácilmente por la poca competencia que hay. Bien, una vez que se clasifican las contrataciones a partir de los requerimientos de las áreas usuarias y de la posterior segmentación, este capítulo de las disposiciones específicas para bienes y servicios hacen un énfasis en el contenido de los requerimientos para bienes y servicios y hacen una clasificación que ya que ya es bastante difundida en la práctica de las contrataciones con el Estado, que básicamente el requerimiento para bienes no es otra cosa que las especificaciones técnicas, que son las características de lo que se quiere contratar, de los bienes que se van a contratar. Ahí básicamente la descripción en cantidad, tipo, cómo se entrega, todas las especificaciones y cómo se tienen que cumplir y qué características tienen que tener los bienes que se van a contratar. Y para servicios son los términos de referencia, que también son las definiciones de las características, condiciones y exigencias que se tienen que cumplir para poder brindar este servicio. Como ustedes saben, en las bases de los procedimientos de selección, en las secciones específicas, el capítulo tercero, están descritas tanto las especificaciones técnicas, que son básicamente la carnecita de las bases, que es justamente donde se describe qué es lo que se quiere contratar, y también en el caso de servicios, en las bases de servicios, están los términos de referencia, donde están todas las características de los servicios que están
que están pidiendo las entidades. Ahora, ¿qué exigencias a su vez tienen que cumplir estos requerimientos para formar parte de procedimientos de selección? Además de que tienen que tener la descripción objetiva de lo que se quiere contratar, además de que tienen que estar planteados en términos, eh, lo- digamos, con la mayor apertura posible, de tal forma que se propicie la competencia de postores, es decir, está prohibida el direccionamiento o la alusión directa o indirecta a marcas o proveedores específicos, ¿de acuerdo? Además de estas características, los requerimientos de bienes y servicios para bienes sobre todo rutinarios y operacionales, que son los que se contratan, digamos, de fácil obtención dentro del mercado por justamente la mayor exigencia de proveedores, la mayor aparición de proveedores. Los requerimientos de bienes y servicios rutinarios y operacionales tienen que tener y que se brindan además de manera continua o periódica, tienen que ser requeridos por plazos no menores a un año. Es decir, los requerimientos, tanto de términos de especificaciones técnicas o términos de referencia para bienes y los servicios respectivamente, tienen que ser requeridos por plazos no menores de un año. ¿De acuerdo? Esa es una condición que tienen que cumplir los requerimientos. Sin embargo, se puede también eh, prever y de acuerdo a la conveniencia que analice y que determine la entidad, realizar este tipo de contrataciones por periodos hasta de 3 años, salvo que se traten de servicios sumamente especializados como la gestión de instalaciones, mantenimientos viales, o cuando por la naturaleza de la ley o por leyes especiales se requieran plazos mayores, ¿de acuerdo? Si estamos ante servicios especializados, se puede establecer plazos hasta por mayores a 3 años, siempre y cuando se adopten las previsiones presupuestarias necesarias. Bien, sin embargo, en el caso de arrendamientos, porque recordemos que los arrendamientos es la contratación de un servicio que realizan muchas entidades. En el caso de arrendamientos de bienes inmuebles de propiedad privada, el plazo, si bien de contratación puede ser de máximo 3 años, estos 3 años pueden prorrogarse en forma sucesiva por igual o menor plazo en aplicación supletoria del artículo 1668 del Código Civil, que nos dice que los arrendamientos pueden durar como máximo hasta 10 años. Es decir, cuando se pidan requerimientos de servicios de arrendamiento de bienes inmuebles, pueden ser por máximo 3 años, que pueden ser prorrogables en forma sucesiva hasta un máximo de 10 años. ¿De acuerdo? Y para el requerimiento de los bienes, la dependencia encargada de las contrataciones tiene que verificar que no se cuenta con existencias disponibles en el almacén o con bienes muebles patrimoniales que pueden atender la necesidad de la usuaria. Esto parecería algo obvio, es decir, cuando se va a requerir la contratación de ciertos bienes, la propia entidad tiene que verificar que no cuente con estos bienes dentro de sus almacenes para no comprar lo que ya se tiene. ¿De acuerdo? Parece algo obvio, pero es algo que el legislador también ha querido plasmar para que quede sumamente claro que antes de pasar a convocar un proceso, antes de pasar a hacer tu estudio de mercado, verifique si al interior de la entidad no existen bienes disponibles en tu almacén o otros bienes que pueden atender la necesidad de lo que tú estás queriendo buscar o de lo que tú estás queriendo contratar. Bien, ahora vamos a pasar a una etapa o a un concepto que es sumamente importante dentro de la etapa de las actuaciones preparatorias, y es la referida a la interacción con el mercado, que en la norma actual, que ya justamente va a ser derogada o va a quedar sin efecto en el próximo 22 de abril, se refería como el estudio de mercado. Ahora estamos en lo que se denomina la interacción con el mercado. Y esta es una etapa sumamente importante porque es la etapa en la cual muchos operadores logísticos tienen serias dificultades porque se encuentran
ante la dificultad de, ok, tengo un requerimiento de un área usuaria. Ahora tengo que ir y a ver y conocer e investigar cómo es que o qué opciones tiene el mercado para satisfacer esta necesidad que el área usuaria me está pidiendo satisfacer. Por tanto, esta es la etapa sumamente importante en la cual se va a determinar varias cosas. Se va a determinar la cuantía del procedimiento de selección, se va a determinar qué tipo de procedimiento de selección se va a requerir o de repente no hay muchos proveedores que puedan brindar este servicio y se va a determinar usar un procedimiento no competitivo o lo que conocíamos anteriormente como contratación directa. O finalmente se va a poder afinar el requerimiento, porque tengamos en cuenta que la interacción con el mercado tenemos que entenderla como una sinergia entre lo público y lo privado. Lo público, por un lado, que tiene la necesidad latente de satisfacer algo dentro de una entidad para justamente cumplir con una finalidad pública, y lo privado, que va a ser justamente el que te va a permitir a través de los bienes, servicios u obras o consultorías que te van a brindar, satisfacer esa necesidad. Entonces, esta tiene que ser una sinergia entre lo público y lo privado que pueda enriquecer el procedimiento de contratación. Y cuando digo enriquecer el procedimiento de contratación, puede ser, por ejemplo, eh, si bien una entidad puede tener un requerimiento en determinado bien, determinado servicio, puede ser que en el mercado este bien, este determinado servicio se brinde de una manera diferente o se brinde de una manera más sofisticada, más eficiente, que de repente el requerimiento que está teniendo en cuenta la entidad no lo está contemplando. Entonces, a través de la etapa de interacción con el mercado se puede enriquecer también el requerimiento para poder prever las características y condiciones actualizadas de lo que se quiere contratar. Y por otro lado, también se puede ver o conocer o definir la cuantía de un procedimiento o de un requerimiento para poder justamente establecer cuál es el procedimiento de selección que se va a contratar. ¿De acuerdo? Entonces, es sumamente importante esta etapa de la interacción con el mercado. Y la nueva norma ha querido, entiendo, eh, ponerle bastante énfasis en esta etapa y ha sido bastante esquemática al momento de clasificarla y esquematizarla, valga la redundancia. Y ahora vamos a ver en qué ha consistido esta clasificación. En primer término, nos hablan de dos etapas o de dos subetapas dentro de la interacción con el mercado, que es tanto la indagación y la consulta del mercado, que anteriormente podíamos asumir como sinónimos, ¿no? La indagación al mercado, la consulta al mercado. Pero ahora vamos a ver que están individualizadas y cada una tiene características específicas. La primera de ellas es la indagación. La indagación está orientada básicamente a la investigación que va a hacer la propia entidad a través de la revisión de diferentes fuentes de información. Una de ellas, por ejemplo, puede ser la información histórica que está referida básicamente a los procedimientos de selección anteriores y a los contratos suscritos con igual o similar objeto. Es decir, la entidad va a verificar qué es lo que ha contratado anteriormente, qué es lo que ha convocado anteriormente y cómo se han ido prestando esos servicios. Para ver, uno, quiénes son los proveedores que te brindan este servicio y quiénes son los proveedores que se han ido presentando en los procesos que se han ido convocando. Ahora, si una entidad no ha tenido casos anteriores de este tipo de contratación o va a contratar un servicio nuevo, puede también revisar la información de procedimientos de selección suscritos por otras entidades. De ahí la importancia de revisar el SEACE ahora y que a futuro se va a denominar PLADICOP como fuente o repositorio de información de procedimientos de selección que han sido convocados por otras entidades, que también te van a ayudar a definir quiénes son los proveedores que brindan este servicio y quiénes son los proveedores que terminan adjudicándose estos servicios, y también vamos a poder ver cómo cumplen estos proveedores adjudicados los contratos que suscriben.
¿de acuerdo? A través de si estos contratos han tenido muchas penalidades o si estos contratos han tenido procedimientos de conciliación o arbitrajes. Podemos ver si la ejecución contractual ha sido limpia o ha tenido alguna vicisitud de incumplimiento contractual. ¿De acuerdo? Asimismo, se pueden utilizar también otras fuentes de información según la estrategia de contratación que se determine ya por el propio órgano encargado de las contrataciones. ¿De acuerdo? Ahora, esta indagación puede ser de dos tipos. Puede ser básica o puede ser avanzada. Va a ser básica cuando se use una sola fuente de información. Una de estas que pueden ver en pantalla. Información histórica o información de procedimiento de selección suscritos por otras entidades. Y tiene que ser avanzada necesariamente cuando se usan dos o más fuentes de información. Cuando se puede admitir una indagación por el mercado básica para requerimientos rutinarios, que como decíamos al principio, eran contrataciones de baja cuantía y de bajo riesgo. Bajo riesgo, ya decíamos, porque hay bastantes proveedores y que es poco probable que este proceso sea declarado desierto. Y va a ser avanzada para requerimientos operacionales, como decíamos también anteriormente, para contrataciones de alta cuantía y de bajo riesgo. Es decir, bajo presupuesto y de bajo riesgo porque hay bastantes proveedores que lo pueden brindar. Y para este tipo de indagación avanzada se requiere necesariamente dos o más fuentes de información. Ahora, también teníamos a la par de la indagación con el mercado, la consulta al mercado. Que ahora la consulta con el mercado, digamos, cuando el órgano encargado o la dependencia encargada de las contrataciones va un paso más allá. Acá no es solamente la investigación que hace la entidad de los antecedentes o de procesos de otras entidades, sino acá el órgano, la dependencia encargada de las contrataciones trata de propiciar un intercambio de manera abierta y transparente con proveedores. Es decir, ahora va y le toca la puerta a los proveedores para poder intercambiar información respecto a los requerimientos que están teniendo y a cómo se comporta la oferta comercial de estos proveedores. Es decir, qué tantas posibilidades de éxito tengo de que este procedimiento que quiero convocar con este requerimiento tenga o no concurrencia de postores. Y también si es que lo que yo estoy pidiendo de repente ya resulta obsoleto y ahora hay nuevas soluciones o nuevos esquemas que me pueden brindar me pueden satisfacer esta necesidad que yo estoy teniendo. ¿De acuerdo? Y esta consulta al mercado, que es, como decía, el intercambio de información con los proveedores, puede ser también básica y puede ser avanzada. Básica es cuando se utiliza una sola herramienta de interacción, que puede ser a través de, vamos a ver ahorita en qué consiste, tanto una herramienta escrita o las reuniones que se dan entre proveedores y entidades, que es justamente para requerimientos críticos. Requerimientos críticos decíamos que eran los procedimientos de baja cuantía y de alto riesgo. ¿Por qué? Porque hay pocos proveedores. Entonces, a estos pocos proveedores que me pueden brindar este servicio, yo voy y les toco la puerta y les digo, a ver, este, quiero este servicio, quiero este bien. Envíame una proforma, envíame una cotización para ver si lo que estoy pidiendo lo puedes cumplir, lo puede cumplir el mercado, resulta obsoleto o no. ¿De acuerdo? Hay un intercambio de información. Y también puede ser avanzado. Avanzada también cuando se utilizan dos o más herramientas, ¿de acuerdo? De interacción y está referido esto a requerimientos estratégicos, que los requerimientos estratégicos, acuérdense, está referido a las contrataciones de alta cuantía, alto presupuesto y de alto riesgo, es decir, hay pocos proveedores y es probable o es altamente riesgoso de que este procedimiento sea declarado desierto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos, digamos, mecanismos de interacción con el mercado. Por un lado, la indagación, que es la determinación que hace la propia entidad a través de su investigación histórica o de otras contrataciones a través del SEACE, y la consulta al mercado, que es la interacción de manera abierta y transparente con los proveedores o potenciales proveedores de lo que yo quiero buscar contratar.
Ahora, estas herramientas de la consulta al mercado, como veíamos en esta lámina anterior, pueden ser de dos tipos. Puede ser escrita, ¿de acuerdo? Y es básicamente a través de medios escritos como correos electrónicos, ¿de acuerdo? En la cual se busca obtener información de varios proveedores, o la difusión del requerimiento, ¿de acuerdo? Que es algo que está en la norma actual, pero que se está esquematizando ahora como una herramienta de interacción con el mercado, ¿de acuerdo? La difusión del requerimiento, acuérdense, es esta publicación que hacen las entidades ahora en el CAC del requerimiento de lo que quieren contratar, ¿de acuerdo? Para que las entidades, o perdón, para que los proveedores puedan plantear consultas, unas observaciones a esto que la entidad está buscando contratar. ¿De acuerdo? Solamente se difunde la parte del, digamos, los TDRs o las especificaciones técnicas para poder conocer las impresiones de los potenciales proveedores respecto a lo que se quiere contratar. O también se hacen solicitudes de información directa a los proveedores, que puede ser a través de un correo electrónico o una carta para poder hacerlo más formal. ¿De acuerdo? Entonces acá hay una interacción a través de un medio palpable, que puede ser a través de la discusión del requerimiento, a través del futuro Pladicop o a través de solicitudes directas a los proveedores. Pero además de las consultas directas, también acá la legislación ha reconocido la importancia de reunirte con los potenciales proveedores, pero de una manera transparente, de una manera abierta, que busquen justamente enriquecer el requerimiento que quiero contratar y eh, enriquecer esta interacción con el mercado que estoy haciendo para obtener la mayor información posible. ¿De acuerdo? Entonces, esas reuniones no tienen que ser vistas como colusiones o vistos de una manera negativa, sino tienen que ser vistas como una oportunidad para poder interactuar in situ con los proveedores y para poder obtener información que va a ser de suma importancia para la determinación del requerimiento y la estrategia de contratación. Estas reuniones se pueden dar, pueden ser, por ejemplo, se convocan a varios proveedores y se les dice que se les va a explicar tal requerimiento para obtener sus impresiones en una reunión, ¿de acuerdo? Puede ser con uno, con bastantes proveedores, ¿de acuerdo? En la cual se les va a compartir información necesaria y se le va a recabar información necesaria para poder enriquecer el requerimiento, como les decía previamente. Pero también pueden ser reuniones uno a uno, ¿de acuerdo? En la cual se van a reunir con un determinado proveedor para poder obtener información detallada y de manera directa a través justamente de estas reuniones. Entonces estamos viendo que el legislador ha querido, digamos, sincerar esto que de repente se hacía en algunas entidades, ¿de acuerdo? Pero que no estaban, digamos, muy contempladas en la norma, o que podían prestarse a malas interpretaciones. Ahora ya se les está dotando de un reconocimiento, digamos, legislativo que va a poder propiciar este intercambio de información de manera directa y fluida para poder justamente enriquecer esta etapa de interacción con el mercado, que como decimos va a ser sumamente importante para determinar el tipo de procedimiento de selección que se va a convocar o, en todo caso, irte por un procedimiento de contratación directa o proceso no competitivo debido a que no hay mayor concurrencia de postores, hay un proveedor nada más que te puede dar este requerimiento que tú estás teniendo. Entonces va a ser sumamente importante que en la interacción con el mercado se recabe la mayor información posible. Bien, además de la importancia de la determinación de la gestión de riesgos, perdón, de la interacción con el mercado, ahora también en este capítulo se habla de la importancia de la gestión de los riesgos en bienes y servicios. Es decir, que al momento de elaborar la estrategia de la contratación, ¿de acuerdo? De aquellos servicios que han sido segmentados como estratégicos, se realice una planificación integral por parte del área usuaria en una matriz que va a formar parte del expediente de contratación, en la cual se va a incluir la identificación y los posibles riesgos a nivel cualitativo y cuantitativo de esto que se va a contratar y que sea catalogado como una contratación estratégica.
estratégica porque es una contratación de alto valor, de alta cuantía y que tiene pocos proveedores en el mercado que te pueden brindar este servicio. Entonces, esta matriz va a tener que estar eh, incluida en el expediente de contratación. Seguramente las bases, cuando se definan las bases estándar, de repente también se va a brindar un formato de esta matriz para que pueda ser incluida por todos los operadores logísticos en los expedientes de contratación que se van a elaborar. Bien, una vez que se ha determinado, se ha realizado la segmentación de la contratación, se ha realizado el estudio de mercado y a través de las consultas al mercado o de la indagación, con estas actividades no queda concluida la etapa de actuaciones preparatorias. Ahora, la nueva norma también ha establecido que en esta etapa se tiene que determinar cuál va a ser el sistema de entrega para bienes y servicios. ¿De acuerdo? Ahora las entidades van a poder determinar entre 5 grandes sistemas de entrega de bienes, van a poder escoger cuál es el que más se adecua a lo que ellos quieren contratar o a lo que ellos quieren proveerse. ¿De acuerdo? El primero de ellos es la llave en mano, que seguramente se les hace sumamente familiar a muchos de ustedes. La llave en mano con mantenimiento, el suministro con comodato, el diseño de operación y mantenimiento y la gestión de instalaciones. Podemos ver que son 5 sistemas de entregas para bienes y servicios que han sido justamente consignados en el nuevo reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas. Ahí debemos hacer un paralelo con la norma anterior, con la Ley 30.225 y su reglamento, en el cual la llave en mano estaba referida más a los bienes y a las obras, y era más una modalidad de ejecución, llave en mano y concurso oferta. Ahora se ha establecido que para bienes y servicios también se puede establecer este tipo de entrega y ahora vamos a ver cuáles son las características de cada una de ellas y cómo lo ha regulado el nuevo reglamento. Bien, la llave en mano básicamente es sencilla y es lo que todos entendemos, como la forma en la cual se van a adquirir bienes y el postor, además de ofertar la propia entrega de los bienes, te va a ofertar la instalación y la puesta en funcionamiento. Es decir, el postor te oferta tanto el bien como la instalación de lo que se va a contratar. Puede ser, por ejemplo, cuando se va a contratar, se me ocurre un sistema de computación en una entidad y el proveedor va a ir, te va a instalar el equipo y también te va a entregar el equipo y también te va a instalar y te lo va a dejar operando tal cual debe funcionar. Puede ser también para servicios de telecomunicaciones. Cuando te tienen que instalar un servicio de internet dentro de la entidad, te entregan los equipos necesarios para este tipo de servicios, este tipo de bien, y también te lo dejan instalado para que pueda funcionar óptimamente. ¿De acuerdo? Pero también puede ser la llave en mano con mantenimiento. Es decir, la llave en mano, es decir, te entrego el equipo, te lo instalo y te lo dejo funcionando, pero además me comprometo a darte un mantenimiento. Mantenimiento que seguramente se va a determinar en el requerimiento o en las bases, que puede ser periódico, puede ser preventivo o puede ser correctivo. ¿De acuerdo? Acá la prestación no solamente se va a agotar con la entrega y la instalación, sino también va a requerir un mantenimiento este, periódico del equipo que se está ofreciendo. Este tipo de sistema de entrega va a ser obligatorio, por ejemplo, para la adquisición de equipamiento médico. Esto con el fin de garantizar que los equipos funcionen de manera óptima y que también cumplan con su ciclo de vida y que operen sin ningún problema durante toda su ciclo de vida. Y esto es sumamente importante porque el equipamiento médico, como sabemos todos, son sumamente necesarios en hospitales,
o puede ser también en entidades, en los tópicos para primeros auxilios, ¿de acuerdo? Que son equipos que pueden salvar una vida, que pueden determinar a veces entre la vida o la muerte, y es sumamente necesario que ahora esté garantizado su mantenimiento al momento de que se contrata este tipo de equipamiento. Ahora también pueden ser también sistemas de entrega de llave en mano con mantenimiento para equipamiento técnicamente complejo o avanzado, ¿de acuerdo? Como para bienes sumamente sofisticados que requieran de una alta verificación y constante evaluación de su funcionamiento y de su operación justamente para garantizar que puedan funcionar adecuadamente. Ahora, también puede haber un sistema de entrega para bienes de comodato, para bienes que se entregan de manera periódica a través de un comodato. ¿De acuerdo? Esto puede ser un suministro con comodato. El suministro, como sabemos, es la entrega periódica de determinados bienes según determinado cronograma. ¿Eso cuándo va a aplicar? Va a aplicar cuando por las condiciones de mercado es más eficiente que se adquieran los suministros, ¿de acuerdo? Y que el proveedor te vaya entregando equipos en comodato. Esto puede representar para la entidad ahorros en términos de mantenimiento, costos operativos y obsolescencia. ¿Qué puede ser, por ejemplo, suministros en comodato? De repente este, pueden ser equipos celulares que te los entrega para que funcione, para que tus usuarios o que tu personal pueda comunicarse de manera más adecuada. O también puede ser equipos de cómputo que te los van entregando cada cierto tiempo y después te los van cambiando para que tú no tengas que incurrir en costos de mantenimiento o costos operativos o que tengas que también asumir la obsolescencia de los equipos, ¿no? Entonces también es un tipo de entrega para entrega de bienes. Ahora, también puede haber un sistema de entrega referido al de diseño de operación y mantenimiento. Esto se va a dar cuando se quiera contratar la elaboración de documentos que contengan el diseño de la operación y el mantenimiento, o también el diseño de una instalación o de la gestión de las instalaciones, o también cuando se quiera contratar un manual de operaciones y mantenimiento o un plan de gestión vial, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser un sistema de entrega en la cual se va a elaborar justamente un documento que va a contener un diseño de aquello que se va a brindar. Y también algo que es parecido al sistema de entrega anterior es el de gestión de instalaciones. Este se va a aplicar cuando un contratista se va a encargar tanto de la operación y del mantenimiento de una edificación o infraestructura, ¿de acuerdo? Y se puede utilizar también como un servicio especializado de gestión de instalaciones. Puede incluir también la adquisición de bienes y servicios necesarios que determine la entidad contratante justamente para la operación y para el mantenimiento. Estos dos últimos están referidos básicamente a servicios sofisticados o que requieran de una alta complejidad para su funcionamiento y que requieran constante monitoreo y constante verificación y constante acompañamiento del contratista para que puedan funcionar adecuadamente. Ahora bien, además de los sistemas de entrega de bienes y servicios que se pueden determinar en la estrategia de contratación, también se va a determinar cuál va a ser la modalidad del pago. ¿De acuerdo? Es decir, cómo se va a prever la forma de pago en aquella contratación que se va a realizar. El primero de ellos, la primera modalidad para bienes y servicios es la referida a la suma alzada. La suma alzada, ya todos sabemos a qué se refiere, se da cuando ya el requerimiento comprende las cantidades, magnitudes y calidades que justamente se está requiriendo. Es decir, ya está definido con antelación en el requerimiento tanto las cantidades, magnitudes y calidad de lo que se quiere contratar. Y habiendo sido ya definidos todos estos elementos, es que el postor ya puede elaborar su oferta y puede ofertar un monto integral. Es decir, yo te oferto un monto integral por todo esto que tú me estás pidiendo.
incluye todos los costos, todos los plazos, todos los requerimientos de lo que tú me estás pidiendo, y esto es un monto fijo que tú me vas a pagar. Punto. Pero también puede ser que no pueda conocerse con anticipación las precisiones o cantidades, y es ahí donde entra la modalidad de pago de precios unitarios. A través de esta modalidad de pago es que el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios en función al requerimiento y se van a valorizar con relación a su ejecución real durante un determinado plazo de ejecución. Es decir, yo digo, yo doy un precio unitario y se me va a pagar de acuerdo a cómo se vaya ejecutando durante un determinado plazo. ¿Por qué? Porque yo no sé, como entidad, no puedo prever cuánto es que voy a requerir y cuánto es que voy a necesitar durante un periodo determinado. Lo tengo referenciado, lo tengo estimado, pero no lo tengo definido. Entonces, en ese tipo de contrataciones, en ese tipo de requerimientos, es viable utilizar un tipo de modalidad de pago como precio unitario, como precios unitarios. Ahora bien, puede haber que hayan determinadas prestaciones que yo ya las tengo definidas y establecidas, y también determinadas prestaciones que yo no las tengo del todo definidas o del todo estimadas. Entonces, a partir de esta dualidad de requerimientos, puedo establecer un esquema mixto que abarque a estos dos requerimientos y que pueda satisfacer esos dos requerimientos. ¿De acuerdo? Entonces, se va a establecer más de una modalidad de pago, que puede ser suma alzada, puede ser tarifa, que vamos a ver qué es a continuación, o también puede ser precios unitarios. ¿De acuerdo? Ahora, para obras y consultoría de obras, sí puede ser un listado de actividades, usando las partidas, su partida, especialidad y los componentes de los proyectos. Pero esencialmente para bienes y servicios se puede usar precios unitarios y suma alzada. Ahora, ¿qué son las tarifas? Las tarifas son parecidas a los precios unitarios, pero tienen un matiz. Esto se da cuando no puedes conocerse con precisión el tiempo de prestación del servicio. En los precios unitarios yo sí tengo establecido el plazo que voy a, o el tiempo en el cual voy a requerir este servicio. Lo que no tengo es la cantidad. En cambio, en las tarifas yo no puedo conocer el tiempo en el que voy a necesitar algo. ¿De acuerdo? Entonces, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en base a un tiempo estimado o referencial para la ejecución justamente de la prestación objeto de requerimiento. Y se va a valorizar multiplicando la tarifa por el tiempo real en que se ejecuta. Estas tarifas, claro, tienen que incluir tanto los costos directos, las cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. Es decir, una tarifa lo podemos asumir como una pequeña suma alzada, pero que se va a cobrar durante todo el tiempo que se vaya a prestar. Pero justamente como no sé cuál es el tiempo en el cual se va a prestar, es que hago uso de este mecanismo de tarifas, que como decía, tiene una diferencia con los precios unitarios que vimos previamente. Ahora, también puede haber una modalidad para bienes y servicios en base a porcentajes. Esta se va a dar para básicamente la contratación de servicios de cobranza, recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar, en la cual se le va a establecer eh, que como contraprestación al proveedor un determinado porcentaje de todo aquello que se vaya a recuperar o de todo aquello que se vaya a obtener. ¿De acuerdo? Esto puede ser para las entidades que tienen determinadas deudas o a creencias con diversas otras entidades o con otros proveedores o con terceros y pueden hacer uso de estos mecanismos para este, cobrar sus acreencias, ¿no? Usando como modalidad de pago en base a porcentajes. Ahora, puede ser también en base a una modalidad de pago en base a un honorario fijo o una comisión de éxito, ¿no? Para un determinado servicio que se va a requerir, se va a propiciar que el postor formule una oferta contemplando un monto fijo por su servicio y un monto adicional como incentivo
que se paga siempre y cuando se alcance un resultado esperado. No es otra cosa que un honorario fijo y una comisión de éxito, como suelen pactar algunos abogados sus honorarios. Un monto fijo por el servicio y un honorario de éxito por aquello que se pueda obtener en base a un porcentaje o en base a un resultado o una meta que se alcance. Ahora también puede haber una modalidad de pago por consumo y esta se da cuando el servicio de lo que se va a contratar es variable, ¿de acuerdo? Y cuando la unidad de medida de pago sea la hora de labor profesional especializada. Esto se va a dar para prestaciones que son sumamente especializadas o para servicios, ¿de acuerdo? De alta sofisticación y que requieren una especialización de parte del proveedor que se va, que se va, que va a brindar este tipo de servicio. ¿De acuerdo? Entonces son estos tipos de modalidades para bienes y servicios que ha establecido el legislador y que justamente tienen que ser determinados por el organismo, por la dependencia encargada de las contrataciones con el Estado al momento de hacer su segmentación y su estrategia de contratación. Bien, hasta ahí termina la exposición y a continuación podemos absolver y quedo a disposición de cualquier consulta o duda que tengan o cualquier consulta que tengan a bien realizar. El micro apagado. En el chat le están escribiendo, doctor, no sé si gustaría Sí, que lo lea. a ver, por favor, gracias. En el caso de los servicios de alimentación y suministro de bienes, los cuales están en un listado de bienes comunes. Ok, en el caso de que están en el listado de bienes comunes, ahí se tendría que usar el mecanismo de contratación establecido para la contratación de servicios de bienes comunes. En este caso, este tipo de requerimientos de bienes y servicios está referido justamente a requerimientos de bienes que no forman parte de aquellos que están catalogados como bienes o servicios comunes. Por subasta inversa puede ser una forma de modalidad porque ahí acuérdense que ya está referida o establecida las características de lo que se quiere contratar. Bueno, doctor, creo que ya no hay más preguntas. Una vez más, agradecerle por su participación. Sí, tenemos una pregunta más, lo lamento. En los casos de indagación y consulta, ¿son exclusivos y excluyentes para los segmentos aludidos? ¿Sería lo mismo para las fichas homologadas? Sí, entiendo que sería lo mismo porque estamos justamente una de las exigencias al momento de elaborar los requerimientos es que también se verifique no solamente que no estén en los almacenes o en las existencias de la entidad, sino también que no se encuentren dentro de las fichas homologadas, me parece. Mm, Tenemos una consulta. Carmen Gutiérrez nos pregunta, no sé si esa consulta la respondió, dice, en el caso de la indagación y consulta, ¿son exclusivos o excluyentes para los segmentos aludidos? En el caso de indagación, a ver, lo que pasa es que se va a requerir hacer, en tanto estén un bien clasificado como estratégico o como crítico, se va a requerir que tu estudio o tu indagación de mercado o tu interacción con el mercado sea lo más
específica y abierta posible. De ahí que se habla que por ejemplo, para los bienes este, críticos, tiene que ser, puede ser una consulta básica a través de una sola interacción, ¿cierto? Pero para bienes estratégicos, necesariamente tienes que tener una o más fuente, haber utilizado una o dos herramientas de interacción con el mercado. Entonces, sí es como un mínimo que se tiene que cumplir de acuerdo a cómo se ha segmentado la contratación, pero podrías utilizar, son mínimos, ¿de acuerdo? Podrías utilizar las mayores herramientas de indagación y de consulta necesarias para hacer tu consulta de mercado. Acuérdense que cuanto más consultes al mercado, mayor opciones vas a tener de respuesta y mayores opciones de enriquecer tu requerimiento. Es como cuando queremos comprarnos algo, ¿no? Si vamos a una sola tienda y compramos lo primero que hay, después de repente vamos a otra tienda y vemos, uy, esto está mejor o esto está más barato en tal tienda. Pero si vamos y preguntamos a la mayor cantidad de tiendas posibles, podemos obtener una mejor calidad a un menor precio. Entonces, la idea de la estrategia o de la consulta, de la interacción con el mercado, es que también el comprador público haga lo que haría cualquier comprador o consumidor, tratar de buscar en el mercado las mayores opciones posibles que te permitan dar información de la mejor oferta en términos de calidad y la mejor oferta en menor precio. ¿Para qué? Para poder hacer un uso más eficiente de los recursos públicos. Listo, doctor. Esas serían todas las consultas. Una vez más, le agradecemos por acompañarnos el día de hoy. A todos los participantes también que asistieron el día de hoy, agradecerles por estar con nosotros. Y si quieren acceder al certificado que estamos brindando por el Colegio de Sullana, también comuníquense con nosotros en nuestros canales de WhatsApp y nuestras redes sociales. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos en próximos eventos académicos y a los participantes nos vemos el día de mañana con las siguientes sesiones. Listo, nada, les agradezco a todos su asistencia, su participación y que estén bien. Buenas noches.